Disoluciones, alícuotas y mezclas. Son tres temas que normalmente aparecen relativamente inconexos en los libros de texto y a veces se los asume de manera demasiado implícita, no explicando qué condiciones debe cumplir una situación para poder aplicar su ecuación, o incluso conformándose solo con dar una ecuación sin justificar su procedencia. Entonces, ¿de qué vamos o qué condiciones va a tener una disolución como tal? En una disolución disolvemos una solución y por lo tanto va a ser agregar o retirar solvente. Normalmente en estas situaciones vamos a asumir que la cantidad de sustancia del soluto o la masa del soluto son constantes. Y en base a esta condición simple se pueden plantear una serie de ecuaciones. La ecuación más común es la que involucra la concentración molar. Miremos qué sucede allí. Entonces tomamos la definición de la concentración molar y decimos que la cantidad de sustancia del soluto es una constante. Y luego procedemos a cambiarla a su forma dinámica. Entonces procedemos. La concentración final va a estar dividida entre la concentración inicial. La constante está multiplicando y al dividirse entre la misma constante se cancela. El volumen total final está dividiendo, entonces multiplicando vamos a colocar el volumen total inicial. Y con esto obtenemos la ecuación de cambio de concentración. Normalmente esta ecuación aparece en los libros de texto en su forma despejada. Todos los finales a la izquierda, todos los iniciales a la derecha. Hagamos. El volumen total final pasa a multiplicar y la concentración inicial pasa a multiplicar. Y con esto obtenemos la clásica ecuación de que concentración por volúmenes finales va a ser igual a concentración por volúmenes iniciales. El punto es que este mismo razonamiento se puede aplicar para cualquier otra unidad de concentración. Por ejemplo, para la fracción de masas. Realizamos nuevamente la igualación a una constante por la condición que damos al principio. La masa del soluto es una constante. Entonces, la fracción de masas final va a estar dividida entre la fracción de masas inicial. La constante dividida entre la constante se va a cancelar. La masa total final que está dividiendo va a estar multiplicada por la masa total inicial. Y nuevamente simplemente es colocar todos los finales a la izquierda y todos los iniciales a la derecha. Esta ecuación es notable porque también involucra a lo que llamamos porcentaje en masa. Y la ecuación es prácticamente semejante, simplemente cambiamos el modo en que simbolizamos la fracción de masas por el modo en que simbolizamos el porcentaje en masa. Para la concentración normal el procedimiento va a ser semejante. En este caso, no es masa ni cantidad de sustancia, sino que lo que permanece constante son los equivalentes en carga. Y el procedimiento es semejante al que hicimos en los dos anteriores. Los equivalentes en carga son una constante y cambiamos la ecuación a su forma dinámica. Entonces la concentración equivalente final va a estar dividida por la concentración equivalente inicial. La constante que está multiplicando se divide por la misma constante, por lo tanto se va a cancelar. Y el volumen total final va a estar multiplicado por el volumen total inicial. Y despejamos todos los finales a la izquierda y todos los iniciales a la derecha. Y con esto hemos deducido las ecuaciones de cambio de concentración o de disolución para varias unidades de concentración. Observe que mantiene una estructura semejante. La unidad de concentración multiplicada por el término que se encuentra en el denominador en su definición fundamental. El segundo concepto a tener en cuenta es el de la alícuota. Una alícuota es una fracción tomada a partir de una solución patrón o primaria, con menor cantidad de sustancia y volumen total, pero con la misma concentración. En general en este tipo de problemas, lo que se busca es determinar la cantidad de sustancia o masa en la alícuota a partir de su volumen, el volumen del pequeño de la alícuota y la concentración conocida de la solución patrón. Y al igual que en el concepto anterior, vamos a hacer el análisis matemático para tres unidades de concentración de ejemplo: la concentración molar, la fracción de masas y porcentaje en masa y la concentración normal. La clave aquí reside en que las concentraciones van a ser constantes. Entonces iniciemos con la concentración molar y escribimos la condición de manera matemática. La concentración final es igual a la concentración inicial.
En este caso vamos a asumir que la concentración inicial es la concentración de la solución patrón y la concentración final es el de la alícuota. Nuestro objetivo es determinar la cantidad de sustancia que se encuentra en la alícuota. Por lo tanto, el siguiente paso es simplemente reemplazar la concentración final por sus definiciones, cantidad de sustancia final entre volumen total final. Y despejamos la cantidad de sustancia pasando el volumen total a multiplicar. Y esta sería la ecuación de la alícuota para este problema. Si lo que deseamos es determinar la masa, simplemente se reemplaza la cantidad de sustancia por el cociente masa dividido la masa molar, que sale de los datos de la tabla periódica. Y volvemos a despejar la masa en gramos, pasando la masa molar a multiplicar. Y esta sería la ecuación de la masa de la alícuota a partir de la concentración de la solución patrón, el volumen total de la alícuota y la masa molar del soluto. Lo anterior implica que para poder obtener la ecuación de la alícuota simplemente es tener la definición de la unidad de concentración, por ejemplo, la fracción de masas, y reemplazar la unidad de concentración final, la de la alícuota, por la unidad de la concentración inicial, la de la solución patrón. Y a ella obtendremos la ecuación para relacionar solución patrón con alícuota y simplemente es despejar, en este caso, la masa de la alícuota. Por lo tanto, la ecuación de la alícuota para una fracción de masas es que la masa en la alícuota va a ser igual a la fracción de masas de la solución patrón multiplicado por la masa total. En caso de estar usando porcentaje en masa, vamos a tener que colocar el indicador de porcentual y dividir entre 100%, porque en ese caso el 100% no se me va a cancelar implícitamente como si ocurre en los cambios de concentración. Finalmente, para la concentración normal, vamos a usar su definición de trabajo, que es que concentración equivalente va a ser igual al equivalente molar por la concentración molar. Y simplemente colocamos a la concentración equivalente la definición de inicial o concentración del patrón y alteramos la concentración molar por la definición cantidad de sustancia dividido el volumen total y simplemente se vuelve despejar cantidad de sustancia. Si lo que necesita es el valor en masa, reemplaza la cantidad de sustancia por el cociente masa en gramo dividido la masa molar y despeja la masa en gramos. Son casi los mismos términos de la concentración normal exceptuando el concepto de equivalente molar. El equivalente molar va a salir de la ecuación de disociación iónica. Para un ácido, por ejemplo, el equivalente molar normalmente es igual a la cantidad de protones o hidrógenos que cede en una ecuación química. Por ejemplo, para la disociación del ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico tiene el potencial de liberar 2 hidrógenos. Y por lo tanto, el equivalente molar del ácido sulfúrico es de 2 equivalentes por cada mol de sustancia, asumiendo una disociación completa. Finalmente, las ecuaciones para las mezclas. En este caso, las mezclas se hace referencia a mezclar dos disoluciones con el mismo soluto, pero con concentraciones y volúmenes diferentes. Cuando tenemos mezclas del mismo soluto, tendemos a pensar que se puede aplicar esta ecuación. Sin embargo, esta ecuación es incorrecta. Para obtener la verdadera ecuación, debemos emplear la definición fundamental de la unidad de concentración. En este caso, la concentración normal, que es como lo más común. Entonces, debemos determinar la cantidad final de sustancia. La cantidad final de sustancia va a ser igual a la suma de las dos cantidades de sustancia. Esas sí se pueden sumar. Y el volumen total final va a ser la suma de los dos volúmenes iniciales. Aunque cabe destacar que este segundo reemplazo, el de los volúmenes, también es un presunto, porque normalmente al sumar los volúmenes, el volumen final no es exactamente igual a la suma de volúmenes, pero las diferencias son tan mínimas que podemos asumir que sí equivale a la suma de volúmenes. Entonces, esta sería una forma de esta ecuación. Tendríamos que tener dos cantidades de sustancias y dos volúmenes. Pero normalmente en este tipo de enunciados me dan dos concentraciones y dos volúmenes. Para poder usar las dos concentraciones, simplemente vamos a reemplazar la cantidad de sustancia por el producto de concentración por volumen.
Y al ejecutar ese reemplazo obtenemos la ecuación que me permite realizar el cálculo de la concentración final de la mezcla a partir de dos concentraciones y dos volúmenes. Bien, estas serían las ecuaciones relevantes para los conceptos de disoluciones, alícuotas y mezclas. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.